Todavía puedo sentir el temblor en mis manos mientras sujetaba el pergamino. El estudio del rey José, un lugar que antes solo había imaginado en mis peores pesadillas, ahora era el escenario de mi vida, una vida que no había pedido. La anciana Robles estaba a mi lado, su rostro curtido era una mezcla de gravedad y una esperanza cautelosa. Frente a nosotros, él, el mismísimo rey de la manada. Su ceño fruncido, su mirada, que antes solo había pasado por mí sin detenimiento, ahora me escudriñaba como si yo fuera un enigma, un problema inoportuno, un estorbo que había llegado para arruinar sus planes perfectamente trazados. El aire estaba tan denso con la tensión que casi se podía cortar. Las pruebas, los testimonios, las profecías, todo pendía de un hilo. Parece una eternidad, pero fue hace solo unos días, o tal vez semanas. No estoy segura del tiempo exacto. A veces, los recuerdos se mezclan, especialmente cuando tu mundo entero se ha puesto patas arriba. Pero el momento en que todo cambió, eso sí lo tengo grabado a fuego. Fue en la sala ceremonial de la Manada del Río, un lugar que conocía demasiado bien, porque pasé la mayor parte de mi vida fregando sus suelos y preparando sus banquetes. Recuerdo las palabras de Ana, mi propia hermana, taladrándome el alma, como siempre. No eres nada, María, siempre has sido nada, y estar ahí parada con esperanza en tus ojos no va a cambiar eso. Lo dijo con una crueldad tan casual, tan fría, que sentí que esas palabras se me clavaban hondo en el pecho, justo al lado de todas las otras heridas que había acumulado a lo largo de los años. La sala estaba llena a reventar de lobos de todos los rincones de lo que antes llamábamos nuestro reino. Todos vestidos con sus mejores galas, todos allí para ser testigos de cómo el alfa de la manada del río elegía a su luna. Yo estaba de pie al final de la sección Omega, mi sencillo vestido gris, con alguna mancha que no había logrado quitar del todo, destacaba como una mancha deslavada en un mar de colores joya que me rodeaba. Había sabido, por supuesto que había sabido, que el Alfa Carlos no me elegiría a mí. Nunca me había mirado, ni una sola vez en todos los años que había servido en su casa. Pero una parte tonta de mí, la parte que todavía creía en cuentos de hadas y en la posibilidad de encontrar un compañero, había esperado que tal vez, solo tal vez, la diosa Luna tuviera un plan diferente para mí. Esa esperanza infantil se hizo pedazos cuando Carlos tomó la mano de mi hermana Ana, levantándola por encima de sus cabezas mientras la multitud estallaba en vítores. Ana era deslumbrante, confiada, todo lo que la compañera de un alfa debía ser. Y yo era exactamente lo que mi hermana decía. Nada. La ceremonia siguió con todos sus antiguos rituales y declaraciones formales. Pero yo apenas escuché nada de aquello. Me concentraba en respirar, en mantener el rostro neutral, en no dejar que nadie viera cuánto me dolía esto. No debería haberme dolido. Ya debería estar acostumbrada a esto. Acostumbrada a que me ignoraran. Acostumbrada a ser la sombra por la que todos pasaban sin una segunda mirada. Pero de alguna manera, ver a mi propia hermana reclamar la vida que yo secretamente había soñado, se sintió como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. ¿Era normal sentir tanto resentimiento por alguien que simplemente vivía su vida? No lo sé. Era complicado. Cuando se dio la bendición final y la multitud comenzó a dispersarse hacia el salón de recepción, me giré para escabullirme sin ser vista. Había perfeccionado el arte de desaparecer, de ser tan discreta que la gente olvidaba que yo estaba allí. Pero al dar mi primer paso hacia la salida lateral, un sonido se abrió paso en el aire que hizo que cada lobo en la habitación se congelara. Era un gruñido, profundo, primario y ancestral,
el tipo de sonido que hablaba de un poder más allá de la comprensión mortal. El tipo de sonido que hacía que incluso los alfas cayeran de rodillas en sumisión. Me giré lentamente, el corazón martillándome contra las costillas, y me encontré mirando a la criatura más magnífica y aterradora que jamás había visto. La bestia guardiana se alzaba en el centro de la sala ceremonial, fácilmente el doble del tamaño del lobo más grande que jamás había encontrado. Su pelaje era del color de la medianoche, surcado por vetas de plata que parecían palpitar con su propia luz interior. Ojos como oro fundido se fijaron en la multitud, y en esos ojos vi inteligencia antigua y vasta y completamente inhumana. Había oído historias sobre las bestias guardianas, por supuesto. Todos los niños lobo crecían con relatos de las criaturas legendarias que se unían al linaje real, que servían como protectores, guerreros y jueces. Pero se suponía que estaban extintas, desaparecidas hacía generaciones, esfumadas cuando cayó la última dinastía plateada. Sin embargo, allí estaba una, muy viva, muy real, irradiando un poder que hacía que el aire mismo se sintiera pesado. El rey Alfa José estaba junto a su bestia guardiana, su mano apoyada ligeramente en el enorme hombro de la criatura, su expresión de confusión y alarma. Era todo lo que las historias contaban y más. Alto y de hombros anchos, con cabello oscuro y ojos que parecían ver directamente a través del alma de una persona. Nunca había estado tan cerca de él antes. El rey rara vez visitaba las manadas más pequeñas, y cuando lo hacía, los omegas como yo éramos mantenidos bien fuera de la vista. Pero ahora esos ojos penetrantes escaneaban la multitud, buscando algo, y sentí que la respiración se me cortaba cuando su mirada pasó por mí. Simplemente pasó, sin detenerse, sin verme. Porque ¿por qué el rey Alfa se fijaría en alguien como yo? La bestia guardiana volvió a gruñir, esta vez más profundo, y entonces se movió. La multitud se dispersó como hojas antes de una tormenta, mientras la enorme criatura avanzaba sigilosamente. Sus patas silenciosas a pesar de su tamaño, su enfoque absoluto e inquebrantable. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mi cuerpo no obedecería. Me quedé inmóvil mientras la bestia se acercaba, mi mente en blanco por el terror y la asombro y algo más, algo que no podía nombrar. La bestia guardiana se detuvo directamente frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Podía oler el aroma de lugares salvajes y magia ancestral. Bajó su enorme cabeza, poniendo esos ojos dorados a la altura de los míos, y por un momento que se extendió hasta la eternidad, simplemente nos miramos. Entonces la bestia hizo algo que nadie, en todas las historias registradas del reino, había presenciado jamás. Se inclinó, no el leve cabeceo de reconocimiento que le daba al rey Alfa José, sino una reverencia completa y profunda, apoyando su enorme cabeza casi en el suelo a mis pies. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. Incluso el rey Alfa parecía quedarse sin palabras, mirando a su bestia guardiana como si le hubiera salido una segunda cabeza. Mis manos temblaron mientras extendía la mano. Algún instinto que no entendía guiaba mis movimientos, y toqué el pelaje plateado. La bestia hizo un sonido bajo y retumbante, casi como un ronroneo, y se pegó más a mi toque. Imposible. La palabra salió de José, pronunciada con voz ronca por la conmoción. Se estaba moviendo ahora, cruzando la distancia entre nosotros con la gracia fluida de un depredador nato. Sus ojos fijos no en mí, sino en su bestia. Sombra, ¿qué estás haciendo? Ven aquí, ahora. La bestia guardiana, el nombre resonó en mi mente incluso mientras mi corazón se aceleraba. No se movió.
Se quedó exactamente donde estaba, posicionada entre yo y el resto de la habitación. Su cuerpo, un escudo viviente. Cuando José intentó acercarse más, los labios de Sombra se retrajeron en un gruñido de advertencia que hizo que incluso el rey se detuviera. Vi el destello de dolor que cruzó el rostro de José antes de que lo enmascarara. Vi la confusión y la traición en sus ojos. Sombra había sido su compañero constante desde el nacimiento, unido a él de una manera que trascendía los lazos normales de la manada. Que la bestia lo desafiara, que eligiera a alguien más, era impensable. ¿Qué significa esto? El Alfa Carlos se había recuperado de su conmoción y se abría paso entre la multitud, Ana a su lado, ambos mirándome como si de repente me hubieran crecido cuernos. Su Majestad, le pido disculpas por cualquier ofensa que esta Omega haya podido cometer. La haré retirar inmediatamente y la castigaré por esta interrupción. Carlos alargó la mano para agarrar mi brazo, su agarre firme y posesivo, el agarre de un alfa acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Sombra se movió más rápido de lo que algo de ese tamaño debería haber sido capaz de moverse, colocándose entre Carlos y yo con un gruñido que hizo vibrar las ventanas. Carlos tropezó hacia atrás, su rostro palideciendo, su dominancia alfa desmoronándose ante el verdadero poder ancestral. No la toques. La voz de José cortó el caos, tranquila, pero con autoridad absoluta. Ya no miraba a Carlos. Me miraba a mí, mirándome de verdad por primera vez. Y había algo en su mirada que me erizó la piel. Nadie la toca hasta que entienda qué está pasando aquí. Yo quería desaparecer. Quería que el suelo se abriera y me tragara. Quería estar en cualquier lugar menos en el centro de atención con cientos de ojos clavados en mí. No era especial, no era importante. Solo era María, la Omega que fregaba suelos y servía comidas y hacía lo posible por ocupar el menor espacio posible en un mundo que me había dejado muy claro que no importaba. Pero Sombra parecía tener otras ideas. La bestia guardiana se pegó más a mí, su calor se filtraba a través de la delgada tela de mi vestido, y sentí algo moverse dentro de mi pecho. Era como si una puerta se abriera en una habitación que no sabía que existía, como la luz inundando un espacio que había estado oscuro durante tanto tiempo que había olvidado cómo era el brillo. Mi lobo, inactivo y silencioso durante mis 22 años, se agitó. Era el más leve susurro de conciencia, el más mínimo indicio de presencia. Pero estaba allí. Jadeé, llevándome la mano al pecho, los ojos muy abiertos por la conmoción. Tiene un lobo. La voz vino de la anciana blanca, el miembro más antiguo de la manada. Su rostro surcado por la edad se arrugó con confusión y algo que podría haber sido miedo. Pero eso es imposible. Fue examinada de niña. Fue declarada sin lobo. Yo misma dirigí la ceremonia. José estaba a mi lado ahora, habiendo aparentemente decidido que su bestia guardiana no lo atacaría. Se movió con cuidadosa deliberación, su presencia abrumadora, su aroma a pino y escarcha invernal, llenando mis sentidos y haciendo que esa parte recién despertada de mi conciencia se incorporara y prestara atención. Cuando habló, su voz era más suave de lo que esperaba, casi amable. Mírame. No era una petición. Levanté mis ojos a los suyos y el mundo se inclinó de lado. El lazo de compañeros se estableció con tal fuerza que me sacó el aire de los pulmones. Un hilo dorado se extendía entre nosotros, conectándonos de maneras que iban más allá de lo físico, más allá de lo racional, más allá de cualquier cosa que tuviera palabras para describir. Vi el momento exacto en que José también lo sintió. Vi sus pupilas dilatarse.
Vi el músculo saltar en su mandíbula. Vi la forma en que su mano se contrajo como si quisiera alcanzarme, pero se detuvo por pura fuerza de voluntad. No. La palabra fue apenas un susurro, pero en la sala silenciosa se escuchó claramente. José dio un paso atrás, luego otro, su rostro una máscara de negación y conflicto. Esto no puede ser. Ya estoy prometido. La alianza con las tierras del norte depende de mi matrimonio con Lady Isabel. El tratado ha sido firmado. La ceremonia es en 3 semanas. Miró a sombra a su bestia guardiana que todavía estaba pegada protectoramente a mí, y algo se rompió en su expresión cuidadosamente controlada. Lo sabías y no me lo dijiste. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo sabes que ella era mi compañera? Sombra hizo un sonido que era casi de disculpa, casi de culpabilidad, pero no se movió de mi lado. La lealtad de la bestia, al parecer, había cambiado, o quizás siempre había pertenecido a un lugar que José no había percibido. Y ese lugar era una omega sin lobo con un vestido gris, que en ese momento deseaba poder simplemente dejar de existir. La risa de Ana cortó la tensión, aguda, burlona y cruel. Esto es ridículo. María no puede ser la compañera de nadie, y mucho menos del rey Alfa. Mírala, es nada. Siempre ha sido nada. Esto es algún tipo de truco, algún tipo de estratagema desesperada por llamar la atención. Sentí las palabras como golpes físicos, cada una aterrizando con la precisión de una larga práctica. Ana siempre había sabido exactamente cómo herirme. Había pasado años perfeccionando el arte de hacerme sentir pequeña, inútil e invisible. Pero esta vez, con la cálida presencia de Sombra a mi lado, y ese hilo dorado zumbando en mi pecho, las palabras no calaron tan hondo. Esta vez, por primera vez en mi vida, levanté la barbilla y miré directamente a mi hermana. No pedí esto, no lo quería. Intentaba irme, desaparecer como siempre hago, como todos quieren que haga. Pero estoy cansada, Ana. Estoy cansada de que me traten como si fuera menos que nada. Estoy cansada de disculparme por existir y estoy cansada de ti. Los jadeos que recorrieron la multitud fueron casi cómicos. Aparentemente, la idea de la mansa y tímida María defendiéndose a sí misma era más impactante que una bestia guardiana inclinándose ante ella. Carlos parecía apoplético, su rostro rojo de rabia, porque esta omega se atreviera a hablar fuera de turno, atreviéndose a desafiar a sus superiores. Pero antes de que pudiera abrir la boca, José levantó una mano, y el alfa se quedó en silencio. El poder en ese simple gesto era impresionante. Así es como se ve un verdadero rey, pensé lejanamente. No alguien que gobernaba a través del miedo y la crueldad, sino alguien cuya autoridad era tan absoluta, tan incuestionable, que un simple gesto podía mandar obediencia instantánea. Ella viene conmigo. La voz de José era monótona, sin emociones, la voz de alguien que toma una decisión táctica más que emocional. Hasta que entendamos qué está pasando, hasta que determinemos por qué mi bestia guardiana ha elegido unirse a ella, se quedará en el palacio real bajo mi protección. Cualquiera que tenga un problema con eso, es bienvenido a desafiarme por el derecho a decidir lo contrario. Nadie se movió, nadie era tan estúpido. Desafiar al rey Alfa era un suicidio, y todos en la sala lo sabían. José me miró, su expresión indescifrable, ese hilo dorado entre nosotros tensándose con cosas no dichas. ¿Puedes caminar o necesitas ayuda? Era una pregunta simple, hecha en tono neutral, pero sentí la preocupación subyacente. Asentí, sin confiar en mi voz, y di un paso adelante.
Mis piernas apenas me sostuvieron. Sombra se movió conmigo, igualando mi ritmo exactamente, una sombra viviente a mi lado que parecía decidida a no dejarme escapar de su vista de nuevo. Mientras caminábamos entre la multitud, los lobos se pegaban a las paredes para darnos espacio. Sentí el peso de cientos de miradas. Escuché los susurros comenzar ya, la especulación, el chismorreo y las teorías. Para mañana cada manada en el reino sabría que la bestia guardiana del rey Alfa se había inclinado ante una omega cualquiera, que el lazo de compañero se había formado entre la realeza y una nadie. Debería haber estado aterrorizada. Probablemente lo estaría más tarde, cuando la conmoción desapareciera y la realidad se impusiera. Pero en ese momento, caminando junto al rey Alfa con una criatura legendaria a mi lado y mi lobo finalmente despertando a la vida dentro de mí, sentí algo que nunca antes había experimentado. Me sentí vista. El viaje al Palacio Real, que para mi alivio era en la preciosa ciudad de Granada, tardó menos de una hora en el vehículo personal del rey, un transporte negro y elegante que se movía con un silencio casi sobrenatural a través de la noche andaluza. Yo me senté atrás con Sombra, que se había negado a separarse de mí, incluso durante el viaje, mientras José se sentaba al frente con su conductor. No me había hablado desde que dejamos la sala de la ceremonia. Apenas me había mirado, y yo no sabía si eso era una bendición o una maldición. El silencio me dio demasiado tiempo para pensar, demasiado tiempo para procesar lo que acababa de pasar. Compañera, la palabra resonaba en mi mente, extraña y familiar a la vez. Yo era la compañera del rey Alfa, excepto que él ya estaba prometido a otra persona, ya comprometido con una alianza política que aparentemente importaba más que el lazo que la propia diosa Luna había forjado entre nosotros. La parte racional de mi mente lo entendía. Había pasado toda mi vida entendiendo mi lugar, entendiendo que el deber y la política siempre prevalecían sobre los sentimientos personales. Pero la parte recién despertada de mí, la parte que estaba conectada a José a través de ese hilo dorado, sentía el rechazo como una herida abierta. La enorme cabeza de Sombra reposaba en mi regazo. Su peso era reconfortante y me anclaba. Acaricié su suave pelaje con distracción, maravillándome de cómo las marcas plateadas parecían brillar más bajo mi tacto. ¿Por qué me elegiste a mí? Susurré, sabiendo que la bestia no podía responder, pero necesitando preguntar de todos modos. No soy nada especial, no soy poderosa ni importante, ni siquiera puedo cambiar de forma. Entonces, ¿por qué? Sombra hizo un sonido bajo, entre un quejido y un gruñido, y se pegó más. Y en ese momento lo sentí de nuevo, ese revuelo dentro de mi pecho, esa sensación de algo vasto y antiguo despertando después de un sueño muy largo. Mi lobo estaba allí. Podía sentirlo ahora, percibir su presencia flotando justo debajo de mi conciencia. Pero había algo extraño en la sensación, algo que no encajaba del todo. No se sentía como la descripción que había escuchado a otros lobos dar de su primera transformación. Se sentía más grande que eso, más antiguo que eso, como si mi lobo no fuera solo un lobo, sino algo más, algo distinto. El palacio se alzaba en la oscuridad como una montaña de piedra y cristal, todo torres imponentes y arcos elegantes, majestuoso y hermoso y completamente intimidante. Nunca había estado en un lugar así, nunca ni siquiera había soñado con pisar un lugar reservado para la realeza y los altos funcionarios. Mientras el vehículo entraba por una entrada privada, vi lobos con uniformes de guardia formales de pie en posición de firmes, sus ojos siguiendo el coche con vigilancia profesional. Cuando José abrió mi puerta,
y me ofreció su mano para ayudarme a salir, dudé. Tocarlo parecía peligroso, parecía que haría que todo esto fuera demasiado real, pero negarse parecía peor, parecía un insulto que no podía permitirme dar. Puse mi mano en la suya y la descarga de electricidad que subió por mi brazo al contacto casi me hizo jadear. La mandíbula de José se tensó, sus dedos cerrándose alrededor de los míos con cuidadoso control, y supe que él también lo sintió. Al lazo de compañero no le importaban las políticas, ni las promesas, ni las consideraciones prácticas. Simplemente era insistente e innegable. Sombra saltó del vehículo con sorprendente gracia para algo tan grande, posicionándose inmediatamente entre yo y los guardias. José suspiró, un sonido que hablaba de agotamiento y frustración y demasiados problemas que resolver a la vez. Retroceded, ella está bajo mi protección. Nadie debe acercarse a ella sin mi permiso explícito, y cualquiera que la amenace de alguna manera me responderá a mí personalmente. ¿Se entiende? Los guardias se pusieron firmes, sus voces resonando al unísono. Sí, Su Majestad. José todavía no me había soltado la mano. Me guío por pasillos que parecían extenderse para siempre, pasando obras de arte invaluables y tapices antiguos, pasando habitaciones que probablemente costaban más que toda la casa de mi manada. Intenté no boquiabrirme. Intenté mantener alguna pizca de dignidad, pero era difícil cuando todo a mi alrededor gritaba riqueza y poder, y un mundo tan alejado del mío que bien podrían haber sido planetas diferentes. Finalmente nos detuvimos ante un conjunto de puertas dobles ornamentadas que José abrió con un toque de su palma en el panel de seguridad. La habitación de enfrente era una suite, me di cuenta. No solo un dormitorio, sino un espacio habitable completo con varias habitaciones y muebles que parecían pertenecer a un museo. «Te quedarás aquí», dijo José, su voz manteniendo todavía ese tono cuidadosamente neutral. «Está protegida contra intrusiones, tanto físicas como mágicas. Estarás segura aquí mientras averiguamos qué está pasando». Hizo una pausa, pareciendo luchar con lo que iba a decir a continuación. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos con una intensidad que me robó el aliento. «Necesito que entiendas algo. La alianza con las tierras del norte no es solo una cuestión de política o poder. Se trata de supervivencia. Estamos al borde de la guerra con los clanes del este, y sin los ejércitos del norte, perderemos. Miles de lobos morirán. Manadas enteras serán aniquiladas. No puedo. No sacrificaré a mi gente por deseos personales, por muy fuertes que sean esos deseos». Entendí lo que estaba diciendo, lo que realmente estaba diciendo. Me estaba diciendo que el lazo de compañero no importaba, que yo no importaba. No cuando se pesaba contra el destino del reino. No debería haber dolido. Debería haberlo esperado. Pero el dolor que me atravesó el pecho fue agudo e inmediato, y tuve que luchar para mantener mi rostro neutral. «Entiendo», logré decir, orgullosa de que mi voz no temblara. «Nunca esperé nada diferente. Conozco mi lugar, Su Majestad. Siempre he conocido mi lugar». Algo parpadeó en el rostro de José, algo que podría haber sido arrepentimiento, culpa o ira. No pude distinguir. «¿Tu lugar?», repitió suavemente, casi para sí mismo. «Tu lugar es aparentemente lo suficientemente importante como para que mi bestia guardiana te elija a ti antes que a mí. Así que quizás tu lugar no es lo que crees que es». Se giró para irse, luego se detuvo en la puerta, de espaldas a mí. «Anciana Robles vendrá a verte por la mañana. Ella es nuestra principal experta en bestias guardianas y linajes antiguos. Si hay algo en ti que Sombra reconoció,
¿Algo que explique esto? Ella lo encontrará. Entonces se fue. La puerta se cerró tras él con un suave clic que sonó a definitivo. Me quedé en el centro de la habitación, imposiblemente lujosa, y sentí que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Sombra se apretó contra mis piernas, sólido, cálido y leal, de una manera que nada más en mi vida había sido. ¿Por qué?, pregunté de nuevo, mi voz quebrándose al pronunciar la palabra. ¿Por qué tenías que elegirme a mí? Mi vida era pequeña, pero era mía. Era segura, y ahora todo está arruinado, y ni siquiera entiendo por qué. La bestia guardiana me miró con esos ojos dorados ancestrales, e hizo un sonido que era casi un suspiro. Luego hizo algo que me conmocionó hasta lo más profundo. Habló, no en voz alta, no con palabras que mis oídos pudieran escuchar, sino directamente en mi mente. Su voz en capas, resonante y completamente inhumana. Porque eres lo que siempre has sido, pequeña plateada. Porque la sangre de reinas corre por tus venas, incluso si lo has olvidado. Porque al destino no le importa lo que es conveniente o seguro. Y porque él te necesita, incluso si aún no lo sabe. Mis piernas flaquearon y me senté pesadamente en la alfombra de felpa, con la mente dando vueltas. Sombra podía hablar. Las bestias guardianas podían hablar. Y me había llamado plateada. Había mencionado reinas y sangre y destino. Había implicado que yo era algo más de lo que aparentaba. Era demasiado. Todo era demasiado. No entiendo, susurré. Solo soy una omega. No tengo lobo, ni poder, ni un linaje digno de mención. Mis padres no eran nadie. Murieron cuando yo era joven y apenas los recuerdo. Fui criada por la manada, por gente que me dejó muy claro que era una carga que toleraban por obligación. No hay nada especial en mí. Nunca lo ha habido. La voz mental de Sombra fue suave ahora, casi amable. Tus padres murieron protegiendo un secreto, pequeña. Murieron para mantenerte oculta, para mantenerte a salvo, hasta que llegara el momento. Pero el momento es ahora. Lo queramos o no, el matrimonio del rey con la dama del norte condenará a este reino. Ella no es lo que parece. Y tú eres la única que puede salvarlo. Salvarlos a todos si puedes recordar quién eres realmente. Quise discutir, quise insistir en que Sombra estaba equivocada, que todo era un terrible error. Pero en lo más profundo de mí, en ese lugar donde mi lobo estaba despertando a la vida, sentí la verdad de las palabras de la bestia guardiana. Había algo allí, algo enterrado bajo años de supresión, negación y olvido deliberado. Los recuerdos parpadearon en los límites de mi conciencia, fragmentados y confusos. Una mujer con cabello plateado cantando una nana en un idioma que no reconocía. Un hombre con ojos amables apretando algo frío y metálico en mi pequeña mano, susurrando que debía mantenerlo escondido, que nunca debía dejar que nadie lo viera. Fuego y gritos y correr por la noche mientras el mundo ardía a mis espaldas. ¡No!, jadeé, presionando mis manos contra mis sienes, mientras los recuerdos se estrellaban sobre mí como olas. No, eso no puede ser real. Yo lo recordaría. Yo lo haría. No. La voz de Sombra fue firme, anclándome. Te hicieron olvidar. Era la única manera de mantenerte a salvo, de esconderte de aquellos que te matarían por lo que eres. Pero el hechizo se está rompiendo ahora. Se ha estado rompiendo desde el momento en que me tocaste. Mañana recordarás todo. Mañana entenderás por qué la Alianza del Norte no debe suceder. Mañana tendrás que elegir si esconderte y dejar que el reino caiga o levantarte y reclamar lo que es tuyo por derecho. La bestia guardiana se levantó entonces,
moviéndose hacia la parte del dormitorio de la suite. Descansa ahora mientras aún puedas. Mañana todo cambia. Mañana la reina plateada despierta y el rey tendrá que decidir si es lo suficientemente valiente para estar a tu lado o lo suficientemente tonto para interponerse en tu camino. Sombra se acomodó en el suelo junto a la enorme cama, sus ojos aún brillando en la oscuridad, aún vigilándome con una atención inquebrantable. Me subí a la cama, completamente vestida, demasiado abrumada para pensar siquiera en cambiarme, demasiado exhausta para hacer algo más que derrumbarme. Mi último pensamiento antes de que el sueño me reclamara fue que, 12 horas antes, mi mayor preocupación había sido si habría suficiente comida en la recepción para los omegas. Ahora, aparentemente, era una reina oculta, unida a la vida del rey Alfa, protegida por una bestia legendaria y destinada a salvar el reino o verlo arder. Mi vida, tal como la había conocido, había terminado, y yo no tenía idea de si eso era una tragedia o un milagro. Soñé con plata, cabello plateado, y ojos plateados y una luz plateada que brotaba de mis manos como agua. Soñé con un palacio que no era el palacio de José, más antiguo y grandioso y tallado en piedra, que parecía retener la luz de la luna en su propia estructura. Soñé con lobos que no eran del todo lobos, más grandes y poderosos y tocados con una magia que hacía que el aire brillara a su alrededor. Y soñé con una mujer que se parecía a mí. O quizás yo me parecía a la mujer. Era difícil saberlo. La mujer llevaba una corona de plata viva que se movía y cambiaba como metal líquido, y sus ojos contenían el peso de siglos. «Hija mía», dijo la mujer, su voz resonando por todo el espacio del sueño. «Mi preciosa hija, lo siento mucho. Siento haberte dejado sola. Siento no haber podido estar allí para guiarte. Siento que tuvieras que crecer pensando que no eras nada cuando lo eres todo. Pero eres fuerte, más fuerte de lo que sabes. Y ha llegado el momento de recordar. Ha llegado el momento de ser quien siempre estuviste destinada a ser». La mujer extendió la mano y tocó mi frente, y se sintió como un rayo, como puertas abriéndose de golpe en mi mente, como cadenas rompiéndose y cayéndose. La información me inundó. Recuerdos que no eran del todo recuerdos. Conocimiento que se sentía tanto extraño como íntimamente familiar. Vi la historia de la dinastía plateada. Vi la caída de las grandes casas cuando los lobos menores se rebelaron. Vi a mis padres huyendo conmigo de bebé mientras nuestro palacio ardía. Los vi usando el último de su magia para atar a mi lobo, para ocultar mi aroma real, para hacerme parecer nada más que una omega común, para que nadie pensara en buscar a la princesa perdida en la casa de manada de un alfa menor. Los vi morir defendiéndome, ganando tiempo con sus vidas, para que los pocos leales pudieran llevarme a un lugar seguro. Me vi siendo criada por lobos que no tenían idea de quién era realmente, que me trataron exactamente como siempre se trataba en los omegas, con crueldad casual y desprecio despreocupado. Y vi el futuro, o posibles futuros, caminos que se bifurcaban y cambiaban dependiendo de elecciones aún no tomadas. En un camino, permanecía en silencio y oculta, y José se casaba con Lady Isabel de las Tierras del Norte. En un año la Dama del Norte revelaba su verdadera naturaleza como agente de los clanes del Este, envenenando a José y orquestando un golpe que dejaba el reino en ruinas. En otro camino, me revelaba demasiado pronto. Reclamaba mi herencia antes de estar lista, y era destruida por aquellos que aún albergaban odio por el linaje plateado. El reino caía de todos modos, desgarrado por la guerra civil, pero en un tercer camino, un camino estrecho y peligroso. Aprendí a controlar mi poder, aprendí a ser la reina para la que mis padres me habían criado,
y estuve al lado de José no como su inferior, sino como su igual. Juntos, expusieron la traición del norte, unieron las manadas fracturadas bajo las viejas costumbres y marcaron el comienzo de una era de paz que no se había visto en generaciones. Ese camino estaba iluminado con luz plateada, y al final me vi usando una corona que coincidía con la que mi madre usaba en estos sueños. Vi a José mirándome con amor y respeto y en alianza. Pero ese camino también estaba lleno de pruebas y dolor y sacrificios que aún no podía comprender. La elección es tuya, hija mía, dijo la voz de mi madre, comenzando ya a desvanecerse a medida que el sueño perdía su poder. Siempre ha sido tuya, pero que sepas esto, no estás sola. Nunca has estado sola. Las bestias guardianas fueron creadas por nuestro linaje, unidas para servir y proteger a las reinas plateadas. Sombra sabe quién eres, siempre lo has sabido, y ha estado esperando este momento desde el día en que se unió al joven rey. Eligió a José porque sabía que su camino te llevaría a ti. Nada de lo que ha sucedido es una coincidencia. Todo ha llevado a este momento, a esta elección. Sé valiente, pequeña. Sé quién naciste para ser. El sueño se hizo añicos como cristal y me desperté jadeando, sentada en la cama desconocida, con el corazón acelerado y el sudor empapando mi vestido. La luz de la mañana entraba por las enormes ventanas y Sombra seguía allí, aún vigilando, sus ojos dorados sabios y pacientes. «¿Recuerdas ahora?», dijo la bestia guardiana, una afirmación, no una pregunta. «¿Recuerdas quién eres?». Me llevé las manos temblorosas a la cara y sentí que las lágrimas acudían, pero eran diferentes a las lágrimas de anoche. No eran lágrimas de desesperación o desesperanza o derrota aplastante. Eran lágrimas de dolor por padres que había olvidado, por una infancia robada, por años pasados pensando que no valía nada cuando había sido preciosa más allá de toda medida. Me amaron, jadeé. Mis padres me amaron tanto que murieron por mí, y los olvidé. Lo olvidé todo. La voz de Sombra fue suave. Teníais 4 años cuando se te impuso el hechizo, pequeña plateada. No podrías haber conservado esos recuerdos aunque hubieras querido, pero ahora están contigo. La pregunta es, ¿qué harás con ellos? Me puse de pie con piernas inestables y caminé hacia la ventana, mirando los terrenos del palacio y la ciudad más allá. En algún lugar los lobos continuaban con sus vidas diarias, sin tener idea de que la princesa perdida había regresado. En algún lugar, la dama del norte se preparaba para una boda que significaría la perdición para todos ellos. Y en algún lugar de este mismo palacio, José probablemente estaba tratando de averiguar cómo manejar a la Omega que había complicado sus planes cuidadosamente trazados. «Necesito decírselo», dije, la decisión cristalizándose incluso mientras hablaba. «Necesito decirle a José quién soy, qué sé, qué se avecina. Él merece saber la verdad antes de tomar una decisión que lo destruirá todo». Sombra hizo un sonido que podría haber sido de aprobación o de preocupación. El rey es un buen hombre, pero también es orgulloso. Enterarse de que su compañera no es una Omega sin poder, sino una reina oculta. Que su bestia guardiana le guardó secretos. Que su matrimonio político perfecto es en realidad una trampa elaborada. No será fácil para él de aceptar. Y hay quienes en este palacio no querrán que tengas éxito, quienes se benefician de la estructura de poder actual y verán tu regreso como una amenaza. Me giré de la ventana, enderezando los hombros, levantando la barbilla. Podía sentir a mi lobo ahora, ya no inactivo, sino despierto y consciente. Su presencia era una fuerza constante dentro de mí. Podía sentir el poder en mi sangre.
la magia de mi linaje agitándose después de 22 años de sueño forzado. Todavía tenía miedo, todavía estaba insegura, todavía era la chica a la que le habían enseñado toda su vida que no importaba. Pero también era la hija de mi madre, el legado de mi padre, la última de una línea que había gobernado con sabiduría y compasión durante siglos. Entonces tendré que ser más fuerte que ellos, dije en voz baja. Tendré que ser lo suficientemente valiente tanto para José como para mí misma. Tendré que convertirme en lo que nací para ser, incluso si me aterroriza. Miré a Sombra, a la magnífica criatura que me había elegido, que me había protegido, que había esperado pacientemente a que despertara y recordara. ¿Me ayudarás? ¿Me enseñarás a usar lo que soy? ¿A controlar este poder que siento crecer dentro de mí? La bestia guardiana se puso de pie, y en ese momento pude haber jurado que sonrió. Sus labios se retrajeron para revelar dientes que podían desgarrar el acero. Pequeña plateada, sería un honor. Tu madre me salvó la vida una vez, hace mucho tiempo, cuando era joven e insensata y estaba acorralada por enemigos. Juré servir a su linaje hasta el fin de mis días, enseñarte, protegerte, ayudarte a reclamar lo que es tuyo. Es por eso que existo. Pero que sepas esto, el camino que tienes por delante te pondrá a prueba de maneras que no puedes imaginar. Se te pedirá que elijas entre el amor y el deber, entre la venganza y la misericordia, entre la niña que fuiste y la reina que debes convertirte. Y algunas de esas elecciones te romperán el corazón. Un golpe sonó en la puerta, firme y autoritario. Sombra gruñó bajo en su garganta, moviéndose al instante para colocarse entre yo y la posible amenaza. ¿Quién es?, grité, orgullosa de que mi voz saliera firme y tranquila. Anciana Robles, Su Alteza, Su Majestad me envió para examinarla y, con suerte, proporcionar algunas respuestas sobre los eventos recientes. El título honorífico me cortó la respiración. Su Alteza, la anciana lo sabía, o al menos lo sospechaba. Miré a Sombra, quien asintió una vez, dando permiso o quizás aliento. Me alisó mi vestido arrugado, aparté mi cabello enredado de mi rostro e intenté parecer alguien que merecía ser llamada Alteza. Adelante. La puerta se abrió para revelar a una mujer que parecía tener unos 70 años, aunque con los lobos siempre era difícil saberlo. Anciana Robles tenía el cabello plateado recogido en un moño severo, ojos verdes afilados que no se perdían nada y un aire de tranquila autoridad que hablaba de décadas pasadas en puestos de poder. Me miró a mí, luego a Sombra, y su expresión cambió de curiosidad profesional a algo parecido al asombro. Por la diosa Luna, respiró. Los rumores son ciertos. La princesa plateada vive. Se hundió en una profunda reverencia, del tipo reservado para la realeza, y sentí pánico aletear en mi pecho. Esto era real, esto estaba sucediendo de verdad. Ya no era solo María la Omega, era una princesa, posiblemente una reina, definitivamente alguien que tenía responsabilidades que no tenía idea de cómo cumplir. Por favor, dije rápidamente, por favor, póngase de pie. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser lo que usted cree que soy. Anciana Robles se levantó con gracia y me miró con una expresión a la vez amable y firme. Entonces es una suerte que yo esté aquí para enseñarle, Su Alteza. Pero primero, necesitamos verificar su identidad más allá de toda duda. Y necesitamos hacerlo de una manera que convenza al rey y al consejo. ¿Está dispuesta a someterse a la prueba de sangre? No tenía idea de qué era la prueba de sangre, pero asentí de todos modos. Había llegado demasiado lejos para echarme atrás ahora.
Anciana Robles sacó una pequeña daga de plata de sus túnicas, ornamentada y antigua, y grabada con símbolos que parecían brillar con su propia luz. Esta hoja fue forjada por la primera reina plateada, bendecida por la diosa Luna misma. Solo sacará sangre de aquellos que llevan el linaje real. Para cualquier otro, pasará por la piel como el aire, inofensiva e ineficaz. ¿Puedo? Extendí mi mano, con la palma hacia arriba, tratando de no inmutarme mientras la anciana apoyaba la hoja contra mi piel. Por un momento, no pasó nada. Luego sentí un punzante dolor. Sentí que la sangre brotaba de un corte superficial. Sentí que el poder subía por mi brazo como fuego. La sangre que goteaba al suelo no era roja. Era plateada, brillante y metálica, y absolutamente inconfundible. Anciana Robles hizo un sonido que fue mitad risa, mitad sollozo, y se dejó caer de rodillas de nuevo. La reina plateada regresa. Por la diosa. Las profecías eran ciertas. La línea no está rota. Todavía hay esperanza. Me miró con lágrimas corriendo por su rostro curtido por la edad. Su Majestad, perdone a este viejo lobo por dudar. Perdónenos a todos por no proteger a sus padres, por permitir que la rebelión tuviera éxito, por dejarla crecer sola y olvidada. Pero usted está aquí ahora, y eso lo cambia todo. Quise decirle a la anciana que se pusiera de pie, que dejara de tratarme como si fuera alguien importante, pero estaba empezando a entender que ya no podía hacer eso. Lo quisiera o no, me sintiera preparada o no, era importante. Yo era la princesa perdida, la última de la dinastía plateada, posiblemente lo único que se interponía entre el reino y la destrucción. Tenía que empezar a actuar como tal. Tenía que empezar a convertirme en la reina que esta gente necesitaba que fuera. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, complacida de que mi voz saliera regia y serena en lugar de aterrorizada e incierta. Ahora, dijo anciana Robles, poniéndose de pie y guardando la daga. Ahora vamos al rey, le mostramos la prueba de su identidad, le explicamos el peligro en el que se encuentra, la trampa que le han tendido, y le rogamos a la diosa Luna que sea lo suficientemente sabio para escuchar antes de que sea demasiado tarde. Hizo una pausa, su expresión poniéndose grave. Pero debo advertirle, Su Majestad, hay quienes en esta corte no le darán la bienvenida. La actual estructura de poder beneficia a muchos que no tienen amor por las viejas costumbres. Y Lady Isabel ha estado cultivando aliados aquí durante meses, preparando el terreno para su eventual reinado. Presentarse ahora dibujará un blanco en su espalda que ninguna cantidad de sangre real borrará. Pensé en mi sueño, en los posibles futuros que se bifurcaban ante mí. Pensé en mis padres que habían muerto para mantenerme a salvo, en la bestia guardiana que había esperado años por mi despertar, en el lazo de compañeros zumbando en mi pecho que me conectaba a un rey que aún no entendía lo que podrían ser juntos. Pensé en todos los lobos que morirían si la Alianza del Norte seguía adelante. Todas las vidas inocentes que se perderían en una guerra que no veían venir. Ya soy un blanco, dije en voz baja. He sido un blanco toda mi vida. Simplemente no lo sabía. Al menos ahora sé por quién estoy luchando y por qué. Al menos ahora tengo el poder para defenderme. Miré a Sombra, a mi bestia guardiana, mi protector, mi guía. Hacemos esto ahora. Lo hacemos antes de que pierda el valor y antes de que José haga algo de lo que todos nos arrepintamos. Llévame al rey, anciana Robles. Es hora de que su majestad conozca la verdad sobre su compañera. La caminata por el palacio se sintió diferente a la noche anterior. Entonces yo había sido una omega asustada, tratando de no tocar nada valioso o llamar la atención. Ahora
con Anciana Robles a mi lado y Sombra a mi espalda, me movía como alguien que tenía todo el derecho a estar allí. Mantuve los hombros rectos, la cabeza alta, mi expresión serena, aunque mi corazón latía a mil y mis palmas sudaban. Pasamos sirvientes, guardias y nobles, y vi cómo sus ojos se abrían de par en par. Vi cómo comenzaban los susurros. Vi cómo la gente se inclinaba o se hacía de un lado sin siquiera darse cuenta de que lo estaban haciendo. ¿Era mi linaje a lo que respondían? ¿Algún reconocimiento instintivo de herencia real? ¿O era simplemente la vista de la bestia guardiana? Una criatura de leyenda que imponía respeto con su sola presencia. De cualquier manera, para cuando llegamos al estudio privado del rey, me sentía como si estuviera caminando en un sueño, desconectada de la realidad, observándome desde fuera de mi propio cuerpo. Anciana Robles llamó una vez, de forma clara y aguda. Su Majestad, soy Anciana Robles. Tengo noticias urgentes sobre la Omega que trajo al palacio anoche. Debo hablar con usted de inmediato. Hubo una pausa, el sonido de un movimiento. Luego la puerta se abrió revelando a José. Parecía cansado, pensé, como si no hubiera dormido en absoluto. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a mí y sentí que el hilo dorado entre nosotros se tensaba. Sentí el lazo de compañero cantando con la proximidad y la necesidad. ¿Qué es tan urgente que no podía esperar hasta una hora más apropiada? Preguntó, su voz con un borde de irritación que no lograba enmascarar la preocupación subyacente. Anciana Robles no perdió el tiempo con preámbulos. Su Majestad, he realizado la prueba de sangre. Los resultados son concluyentes e irrefutables. Hizo un gesto hacia mí con algo que se acercaba a la reverencia. Permítame presentarle a Su Alteza Real, la princesa María Argentum, última heredera sobreviviente de la dinastía plateada, legítima reina de los antiguos linajes y su compañera destinada. El silencio que siguió fue absoluto y terrible. José me miró como si nunca me hubiera visto antes. Su expresión cicló a través de incredulidad, shock, confusión y algo que podría haber sido esperanza antes de establecerse en una neutralidad cuidadosamente controlada. Eso es imposible. La línea plateada terminó hace 20 años cuando la familia real fue asesinada durante la rebelión. No hubo supervivientes. Es una cuestión de registro histórico. Anciana Robles produjo la daga de plata y se la ofreció. Pruébela usted mismo, Su Majestad. La hoja no miente. No puede mentir. Fue creada específicamente para verificar la sangre real y nunca ha fallado en 1000 años de uso. José tomó la daga con obvia reticencia, sus ojos nunca apartándose de mi rostro. Si esto es algún tipo de truco, si está tratando de manipularme a mí o la situación, lo sabré y habrá consecuencias. Extendí mi mano de nuevo, el corte de antes ya curado, dejando solo la cicatriz plateada más tenue. No estoy tratando de engañarle. Estoy tratando de salvarle. Pruébeme. Verifique lo que soy y luego escuche lo que tengo que decir sobre Lady Isabel y la Alianza del Norte. Por favor. José presionó la hoja en mi palma y sentí la misma punzada, la misma oleada de poder. La sangre plateada brotó y goteó sobre la costosa alfombra a nuestros pies, manchándola con un brillo metálico que no podía confundirse con ninguna otra cosa. José tropezó hacia atrás, la daga cayendo de su mano, su rostro palideciendo. No, esto no puede ser. Eres una omega, estás sin lobo. Vienes de una manada menor sin un linaje significativo. No puedes ser de la realeza. No puedes ser la princesa perdida. No tiene sentido. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho por el rechazo en su voz,
por la negación escrita en todo su rostro. No quería que yo fuera una princesa. Quería que no fuera nada para que ignorar el lazo de compañero fuera más fácil, para que elegir su matrimonio político no se sintiera como una traición. Mi nombre es María, dije en voz baja, cada palabra deliberada y clara. Nací de la reina Helena y el rey Argén de la dinastía plateada. Cuando tenía 4 años, nuestro palacio fue atacado por rebeldes que querían terminar con los viejos linajes y establecer un nuevo orden. Mis padres usaron su magia para esconderme, para atar a mi lobo y suprimir mi aroma para que pareciera ordinaria. Murieron comprando tiempo para que sus leales guardias me llevaran a un lugar seguro. Fui criada en secreto, pasando de manada en manada, hasta que terminé con la del río, donde nadie sabía quién era o qué representaba. Di un paso hacia él, ignorando cómo se tensó, ignorando el dolor que me atravesaba cada vez que se alejaba. No supe nada de esto hasta anoche. No recordaba a mis padres o mi herencia, o lo que se suponía que debía ser, pero la atadura se está rompiendo ahora. Mi lobo está despertando y los recuerdos están regresando. Todos ellos, incluyendo el conocimiento de cosas que están por venir. Cosas que destruirán este reino si te casas con Lady Isabel. José sacudió la cabeza, alejándose de mí como si fuera peligrosa, como si fuera algo a lo que temer. Me estás pidiendo que crea que la Omega que conocí ayer es en realidad una princesa oculta con conocimiento profético y poderes mágicos. Me te estás pidiendo que deseche meses de cuidadosa negociación y planificación estratégica basándome en la palabra de alguien que no conozco, no confío y que apareció en mi vida hace menos de 24 horas. ¿Por qué haría eso? Dame una buena razón por la que debería creer algo de esto. Sombra gruñó bajo y con advertencia, claramente no apreciando el tono del rey. Pero yo levanté una mano, deteniendo a la bestia guardiana para que no interviniera. Esto era entre él y yo, entre compañeros de vida, entre socios potenciales que necesitaban encontrar una manera de confiar el uno en el otro o ver cómo todo se quemaba. Porque su bestia guardiana me eligió a mí, dije simplemente. Porque la prueba de sangre no miente. Porque usted siente el lazo de compañero tan fuertemente como yo. Y sabe que la diosa Luna no comete errores. Y porque en lo más profundo, en un lugar que no admitirá ni a sí mismo, sabe que algo anda mal con la Alianza del Norte. Sabe que Lady Isabel no se siente bien, que el trato que ofrece es demasiado bueno y bueno para ser verdad, que hay algo debajo de la superficie que no está viendo. No le pido que crea mi palabra sobre todo. Le pido que investigue, que mire más profundamente, que cuestione lo que ha aceptado sin verificación. Si me equivoco, si Lady Isabel es exactamente lo que parece ser, entonces no ha perdido nada más que unos días de investigación. Pero si tengo razón, si ella es la trampa que sé que es, entonces acabo de salvar su vida y su reino. ¿No vale la pena el riesgo? José se quedó inmóvil, claramente dividido entre lo que quería creer y lo que la evidencia le obligaba a considerar. Cuando finalmente habló, su voz era ronca por la emoción. Apenas se controlaba. Si lo que dices es cierto, si realmente eres la princesa María, entonces no eres solo mi compañera. Eres mi igual en rango y autoridad. Eres alguien a quien estaría obligado a honrar y respetar. Alguien a quien no podría simplemente despedir o ignorar o dejar de lado por conveniencia política. Sentí que las lágrimas me picaban en los rabillos de los ojos, pero me negué a dejarlas caer. ¿Es eso lo que quieres, José? ¿Quieres que no sea nada para que rechazarme sea más fácil? Porque puedo prometerte, lazo de compañero o no, sangre real o no, rechazarme nos destruirá a ambos.
La diosa Luna no perdona a quienes dan la espalda a los regalos que ella ofrece. Puedes casarte con tu dama del norte si insistes, pero pasarás el resto de tu vida preguntándote qué pudimos haber sido, sintiendo el vacío donde nuestro lazo debería estar cantando. ¿Es ese realmente el futuro que quieres? La pregunta colgó entre nosotros, pesada, terrible e ineludible. Anciana Robles se aclaró la garganta delicadamente, atrayendo nuestra atención. Quizás, Su Majestad, podríamos empezar con la verificación. Tengo contactos en los archivos antiguos, lobos que recuerdan la dinastía plateada, que conocieron a la familia real personalmente. Traigámoslos aquí, que confirmen la identidad de la princesa María, y luego podremos discutir el asunto de Lady Isabel y la Alianza del Norte. Seguramente, unos días de retraso en los preparativos de la boda no causarán un daño irreparable, y nos dará tiempo para asegurarnos de que estamos tomando decisiones basadas en hechos en lugar de suposiciones. José parecía querer discutir, querer negarse, querer aferrarse a los planes que había hecho y al futuro que había imaginado. Pero también era un rey, y un rey tenía que considerar todas las posibilidades, tenía que verificar las amenazas antes de descartarlas. Finalmente, lentamente, asintió. 3 días. Le daré 3 días para probar sus afirmaciones y proporcionar pruebas sobre Lady Isabel. Pero entienda esto, princesa o no, compañera o no, no permitiré que los sentimientos personales pongan en peligro mi reino. Si la Alianza del Norte es nuestra mejor oportunidad de supervivencia, seguiré adelante con ella sin importar lo que usted o cualquier otra persona diga. Mi deber para con mi gente está por encima de todo, incluida mi propia felicidad. No fue la aceptación que había esperado, pero era mejor que un rechazo directo. Incliné la cabeza en reconocimiento, tratando de parecer regia y serena, cuando lo que realmente quería era arrojarme a sus brazos y rogarle que me creyera, que me eligiera, que nos diera una oportunidad. 3 días es todo lo que necesito. Gracias, Su Majestad. No se arrepentirá de esto. La risa de José fue amarga y aguda. Ya me arrepiento del momento en que la vi en esa ceremonia. Me arrepiento de que mi bestia guardiana haya decidido complicarlo todo. Me arrepiento de que el destino haya querido darme una compañera, a la que no puedo permitirme mantener. Pero el arrepentimiento nunca me ha impedido hacer lo que hay que hacer. 3 días, Princesa María, aprovéchelos. En este punto, tengo que hacer una pequeña pausa en la narración. En serio, si os lo contara todo linealmente, parecería de película barata. La cantidad de cosas que pasaron en esos 3 días, las emociones que vivimos, los giros. Uf, es que no es normal. La vida no es así de ordenada, ¿verdad? No es que te encuentres a un rey lobo, descubras que eres una princesa perdida y todo se solucione con un par de conversaciones. No. Yo, María, la misma que hace nada solo pensaba en si el suelo brillaría lo suficiente, ahora estaba metida en un juego de tronos con profecías, traiciones y alianzas militares. ¿A quién se le ocurre? En mi pueblo natal, en algún rincón de España, hubiéramos dicho, a esta chica le ha tocado la lotería, o la ruina más grande. Y la verdad es que todavía no tengo claro cuál de las dos era, ni qué quería yo que fuera. Era una locura. ¿Vosotros qué hubierais sentido? Miedo, supongo. Y algo más, algo que te empuja a seguir, aunque no sepas por qué. Pero bueno, volvamos a mi historia, que si no, la anciana Robles me riñe por divagar. Los 3 días que siguieron fueron los más intensos y agotadores de toda mi vida. Anciana Robles trajo lobos de todo el reino, miembros antiguos de manadas que habían servido a la dinastía plateada,
que recordaban a la familia real y que podían verificar mi identidad más allá de toda duda. Uno por uno vinieron y uno por uno cayeron de rodillas cuando me vieron, llamándome princesa, llamándome la imagen de mi madre, llamándome la esperanza que habían creído perdida para siempre. Cada verificación se sintió como un peso que se asentaba sobre mis hombros. La carga de la expectativa y la responsabilidad se hacía más pesada con cada hora que pasaba. Pero lo soporté porque tenía que hacerlo, porque no había nadie más que pudiera. Anciana Robles también comenzó a enseñarme sobre mi herencia, sobre la magia en mi sangre, sobre los poderes a los que debería poder acceder si tan solo pudiera aprender a controlarlos. Las reinas plateadas, aprendí, no eran como los lobos comunes. Su conexión con la diosa luna era más profunda, más primordial, otorgándoles habilidades que iban más allá de la simple fuerza y velocidad. Podían curar con un toque, ordenar a lobos menores con su voz, ver vislumbres de posibles futuros en sus sueños. Podían canalizar la propia luz de la luna, usándola como arma o escudo. Y en momentos de gran necesidad, podían invocar a la diosa directamente para pedir ayuda. Pero estos poderes requerían entrenamiento y concentración y un nivel de autoconfianza que yo todavía estaba luchando por lograr. Sin embargo, estaba mejorando. Cada día que practicaba, cada hora que pasaba aprendiendo a acceder a mi lobo y canalizar mi magia, me sentía más como la reina que se suponía que debía ser, y menos como la Omega asustada que había sido. Mientras yo entrenaba, Sombra trabajaba con la red de Anciana Robles para investigar a Lady Isabel y la Alianza del Norte. Lo que encontraron fue condenatorio. La Dama del Norte no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Isabel Espinosa, hija de una familia menor de los clanes del Este, y había sido colocada en las tierras del norte años atrás como parte de un plan de infiltración a largo plazo. La verdadera heredera del norte, la princesa legítima que debería haber estado negociando esta alianza, había muerto en circunstancias misteriosas hace 2 años, e Isabel simplemente había tomado su lugar, asumiendo su identidad con tanta habilidad que nadie lo había cuestionado. La alianza que José había estado cultivando con tanto cuidado era una farsa diseñada para que Isabel entrara en el palacio real, donde podría envenenar al rey y desestabilizar el gobierno desde dentro. Los clanes del Este, entonces, irrumpirían bajo el pretexto de restaurar el orden, reclamando el reino para sí mismos y terminando con el linaje real para siempre. Era una conspiración elaborada, paciente y brillantemente ejecutada, y casi había funcionado. Habría funcionado si no fuera por una Omega con un vestido gris y una bestia guardiana que sabía el valor de lo que todos los demás habían despreciado. La anciana Robles me contó su versión de los hechos. Ella, desde su posición en los archivos y la historia de las manadas, había sentido un desequilibrio. No sabía qué, pero algo en la historia de la princesa del norte no le cuadraba. Cuando José llegó al palacio con la noticia de la bestia guardiana, inclinándose ante una Omega, y luego la anciana blanca le confirmó que no tenía lobo, el rompecabezas comenzó a tomar forma. Para ella fue un momento de revelación, no de sorpresa. Ella había estado esperando. Cuando vi la daga cortarte, María, me dijo un día con sus ojos llenos de emoción, y la sangre plateada brotar, fue como si un peso de 1000 años se quitara de mi pecho. Mi fe en las profecías nunca flaqueó, pero la espera era larga. Para mí, tú no eras la Omega, eras el renacer de la esperanza. Yo veía más allá del lodo y el desdén que te habían arrojado, veía el brillo de tus antepasados. Ella no vio a la chica asustada que yo era, vio a la reina dormida. Para ella, mi torpeza era un velo, mi sumisión, una máscara necesaria para la supervivencia.
Me dijo que vio la valentía en mi forma de defenderme de Ana, antes incluso de que yo supiera quién era. Para ella, lo que yo experimentaba como una catástrofe, ella lo veía como el destino desplegándose de forma inevitable. En la tarde del tercer día me senté en el estudio de José con Anciana Robles, sombra y media docena de otros altos funcionarios, presentando la evidencia que habíamos reunido. José escuchó en silencio. Su expresión se oscurecía con cada revelación. Sus manos apretadas en puños sobre los reposabrazos de su silla. Cuando terminé de hablar, el silencio en la habitación era tan espeso que se podía cortar. Finalmente, uno de los miembros del consejo, un viejo lobo llamado Marcos, que siempre había sido vocal en su apoyo a la Alianza del Norte, habló. Todo esto es muy convincente, Su Alteza, pero también es completamente circunstancial. Tiene sospechas y teorías, pero ninguna prueba concreta de que Lady Isabel sea quien dice ser, o que tenga intenciones de hacer daño al rey. Yo había esperado esto. Sabía que algunos del consejo se resistirían, se aferrarían a sus planes y a sus estructuras de poder, incluso frente a la evidencia. Miré a José, a mi compañero, que todavía se mantenía alejado de mí, que todavía se negaba a reconocer el lazo que cantaba entre nosotros, y tomé una decisión. Entonces permítame ofrecerles una prueba que no puede ser disputada. Permítame ofrecerles una demostración de poder que solo una verdadera reina plateada podría proporcionar. Me puse de pie, sintiendo a mi lobo elevarse dentro de mí, sintiendo la magia en mi sangre responder a mi llamada. Levanté una mano y me concentré, atrayendo la luz de la luna que entraba por las ventanas, canalizándola a través de mi cuerpo y hacia el espacio sobre mi palma. La luz plateada coalesció, brillante, pura y dolorosamente hermosa, formando la silueta del escudo real de la dinastía plateada. Un lobo aullando a una luna llena rodeado de runas ancestrales. La luz era tan intensa que todos en la habitación tuvieron que protegerse los ojos, tan poderosa que hacía vibrar el aire con energía. Esta es la marca de mi linaje, dije, mi voz resonando con un poder que acababa de aprender a acceder. Esta es la prueba de mi herencia. Ningún fraude podría crear esto. Ningún impostor podría canalizar la propia luz de la diosa luna. Soy la princesa María Argentum, hija de Helena y Argen, la última de la dinastía plateada, y me ofrezco como su reina, no porque quiera poder o gloria, sino porque mi gente me necesita, porque mi compañero me necesita, incluso si es demasiado orgulloso o demasiado terco para admitirlo. Dejé que la luz se desvaneciera lentamente, suavemente, hasta que fue solo un tenue brillo en el aire a mi alrededor. Luego miré directamente a José, poniendo cada gota de emoción que sentía en mis palabras. Sé que tiene miedo. Sé que aceptarme significa cambiar todo lo que creyó saber, todo lo que planeó. Pero no le pido que me elija a mí sobre su deber. Le pido que vea que elegirme a mí es elegir su deber, que juntos podemos ser más fuertes de lo que usted podría ser con una falsa reina a su lado. Denos una oportunidad, José. Denle una oportunidad al lazo de compañero. Permítame demostrar que puedo ser la compañera que necesita, la reina que este reino merece. Durante un largo momento, José simplemente me miró, su expresión indescifrable. Luego, lentamente, se puso de pie y cruzó la distancia entre nosotros. Extendió la mano y tomó la mía, la que aún brillaba débilmente con magia residual, y la llevó a sus labios. El beso fue formal, casto, pero la electricidad que chispeó entre nosotros al contacto fue todo menos eso. He sido un tonto, dijo en voz baja,
Sus ojos finalmente se encontraron con los míos sin reservas ni defensas. He estado tan centrado en el deber y la política y en hacer lo que creí correcto que ignoré lo que mi corazón y mi bestia guardiana intentaban decirme. Eres magnífica, María. Eres todo lo que no sabía que necesitaba. Y si me quieres, si puedes perdonar mi ceguera y mi orgullo, sería un honor estar a tu lado como tu compañero y tu rey. Sentí que algo en mi pecho se abría de golpe. Sentí alegría y alivio y amor brotando como luz. Sentí el lazo de compañero finalmente, asentándose en su lugar como siempre estuvo destinado a ser. No me importó que estuviéramos en una habitación llena de testigos. No me importó el protocolo o la decoro o lo que fuera apropiado. Le eché los brazos al cuello a José y lo besé con toda la pasión, la necesidad y la esperanza que había estado conteniendo durante 3 días interminables. Él respondió de inmediato, sus brazos rodeando mi cintura, acercándome, besándome como si fuera aire, y él se hubiera estado ahogando. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, ambos ruborizados por el deseo y la conexión, y la pura rectitud de estar juntos, vi que la mayoría del consejo estaba sonriendo. Incluso el viejo Marcos parecía aprobar a regañadientes, como si tuviera que admitir que tal vez, solo tal vez, este era el camino mejor después de todo. Anciana Robles lloraba abiertamente, lágrimas de felicidad corriendo por su rostro, curtido por la edad. La reina plateada y su rey, dijo, su voz ronca por la emoción. La profecía se ha cumplido. El reino volverá a estar completo. El resto sucedió rápidamente. José rechazó formalmente la Alianza del Norte, exponiendo la verdadera identidad de Isabel y enviándola de regreso a los clanes del Este con deshonra. Las verdaderas tierras del norte, horrorizadas al enterarse de que su princesa había sido asesinada y reemplazada, en realidad reforzaron su apoyo al gobierno de José, creando una alianza aún más fuerte de lo que la falsa había prometido. Fui formalmente reconocida como la princesa María Argentum y coronada como reina en una ceremonia que trajo lobos de cada manada del reino para presenciar el regreso de la dinastía plateada. Estuve de pie ante el altar sagrado, usando una corona de plata viva que mi madre había usado antes que yo, con José a mi lado y sombra a mi espalda, y me comprometí al servicio de mi gente. Los votos que pronuncié eran antiguos, las palabras que mis ancestros habían pronunciado durante 1000 años. Y al pronunciarlas, sentí todo el peso de mi herencia asentándose en su lugar. Ya no era solo María, era la reina María, luna de la manada real, compañera del rey Alfa, y guardiana de todos los lobos que llamaban a este reino su hogar. Fue aterrador y emocionante y absolutamente correcto. La coronación fue seguida por la ceremonia de unión, un ritual privado al que asistieron solo nuestros aliados más cercanos y Anciana Robles como testigo. José me marcó bajo la luna llena, sus dientes hundiéndose en mi cuello mientras yo lo marcaba a cambio. Nuestros lobos finalmente corriendo juntos en perfecta armonía. Mi lobo, cuando finalmente emergió por completo, era más grande que cualquier loba normal, su pelaje del color de la luz de la luna, con ojos que brillaban plateados. Era el lobo de una reina, poderoso y hermoso, y tocado con una magia que hacía que los lobos menores se inclinaran por instinto. Juntos, José y yo corrimos por la noche, 2 partes de un todo finalmente unidas, y por primera vez en mi vida entendí lo que significaba estar completa. En los meses que siguieron, la reina María demostró ser todo lo que su gente había esperado y más. Curó viejas heridas entre manadas fracturadas,
Usó sus habilidades diplomáticas para forjar nuevas alianzas y canalizó su magia para fortalecer las defensas del reino contra los clanes del este que todavía albergaban pensamientos de invasión. Era amable pero firme, compasiva pero justa, y absolutamente reacia a tolerar la injusticia o la crueldad en cualquier forma. Los lobos que una vez habían despreciado a las omegas como inútiles, se encontraron frente a una reina que recordaba cada desaire, cada crueldad casual, cada momento de ser tratada como menos que nada. No buscó venganza, pero sí exigió un cambio. Y bajo su gobierno, las viejas jerarquías comenzaron a moverse hacia algo más equitativo. José estuvo a mi lado durante todo esto, mi compañero en todo el sentido de la palabra, y nuestro lazo se hizo más fuerte con cada día que pasaba. Aprendió a confiar en mis instintos, a valorar mi consejo, a verme no como una carga o una complicación, sino como el mayor regalo que el destino le había dado jamás. Y yo aprendí a tener confianza en mi poder, a abrazar mi herencia sin disculpas, a mantenerme alta y orgullosa como la reina para la que había nacido. En el aniversario de mi coronación, mientras estábamos juntos en el balcón del palacio, viendo la celebración en las calles de Granada, José me atrajo hacia sí y me susurró al oído. ¿Recuerdas aquella primera noche cuando me dijiste que conocías tu lugar? Sonreí apoyándome en su calor. Sí, lo recuerdo. Me equivoqué, sin embargo. No conocía mi lugar en absoluto. Pensé que mi lugar estaba en las sombras, invisible e insignificante. Pensé que no era nada. José me hizo girar para que lo mirara, sus ojos llenos de amor y orgullo y absoluta certeza. Nunca fuiste nada, María. Siempre fuiste una reina. Solo necesitabas el momento adecuado, la gente adecuada, las circunstancias adecuadas para recordarlo. Y yo te necesitaba para que me enseñaras que el valor no se trata de poder o posición o de lo que piensen los demás. El valor es inherente, inquebrantable, y siempre lo tuviste, incluso cuando nadie más podía verlo. Lo besé suavemente, agradecida, pensando en la omega asustada que había sido y en la reina segura en la que me había convertido. El viaje había sido doloroso, difícil y a veces aterrador, pero también había sido necesario. Cada dificultad, cada rechazo, cada momento de duda me había transformado en alguien lo suficientemente fuerte como para llevar una corona, lo suficientemente sabia como para ejercer el poder con justicia y lo suficientemente valiente como para reclamar mi destino, incluso cuando parecía imposible. Miré a mi reino, a mi gente celebrando en las calles, al futuro que se extendía brillante y prometedor ante ellos. Sombra yacía a mis pies, siempre vigilante, siempre leal, la bestia guardiana, que había sabido quién era yo incluso cuando yo no lo sabía. Y a mi lado estaba José, mi compañero, mi rey, mi socio en todo. Este era mi lugar. No en las sombras, no invisible, no olvidada, sino aquí, a la luz, exactamente donde debía estar. Y era más magnífico de lo que jamás hubiera podido imaginar.